Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal, Encuentro de Divulgación. Bienvenidos amigos, hoy vamos a conversar sobre la vida, la agonía y la muerte de un autor imprescindible. Nos estamos refiriendo a Howard Phillips Lovecraft. Nacido en la última década del siglo XIX, precisamente el 20 de agosto de 1890, en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, en la vasta y misteriosa región de Nueva Inglaterra, Howard Phillips Lovecraft se convertirá, sin saberlo, en uno de los escritores estadounidenses más destacados de narrativa fantástica y literatura de terror de la primera mitad del siglo XX. Su influencia en la narrativa y en la categoría de lo fantástico transgredió las márgenes del papel y del tiempo. Hoy es una referencia obligada en nuevas lecturas, interpretaciones y autores que se dedican al género de terror y específicamente al horror cósmico. La niñez del maestro de Providence estuvo marcada por la muerte de su padre, Winfield Scott Lovecraft, en 1898, pero también por una intensa, tóxica y castradora relación con su puritana madre, Sarah Susan Phillips. La sobreprotección materna generó en el pequeño Howard escasas habilidades de socialización, sobre todo con personas ajenas a su círculo familiar interno, siendo dentro de este círculo el lazo más fuerte el generado con su abuelo Whipple Van Buren Phillips, quien lo acompañará en sus mejores momentos por mundos imaginarios y fantásticos, de la mano de los cuentos de los hermanos Grimm, Las Mil y Una Noches o las novelas policíacas de Arthur Conan Doyle. En una época carente de teléfonos celulares, computadoras, internet y juegos con los cuales distraerse, el entretenimiento y la recreación de las clases acomodadas estaba en la lectura, la escritura, la música o la pintura. En ese mundo transcurrió la niñez y la adolescencia del joven Lovecraft. Una imponente biblioteca familiar lo guiará por obras clásicas y mitológicas de la literatura y por las ciencias más relevantes del siglo, sobre todo astronomía, química, geología, paleontología, biología, en las cuales mostrará su erudición a través de su escritura y sendas publicaciones en diversos medios de prensa. La oscuridad, la depresión y la ideación suicida llegarán por primera vez en el fatídico año 1904, a causa de la muerte de su extraordinario abuelo. A partir de entonces, todo será aún más difícil en la vida de Howard, sobre todo para mantener el equilibrio a nivel económico, familiar, social y emocional. El mecanismo de defensa frente a la adversidad fue para el joven escritor recluirse como un ermitaño en una cueva en la casa materna, actitud que conspiró contra los tan deseados estudios universitarios. De esa personalidad taciturna, cansina y pensativa surgirán en pocos años los más intensos horrores que moldearán el relato de terror lovecraftiano a través de sus sucesivas etapas. A 10 años de la muerte de su abuelo y frustrado por no poder ingresar a la universidad, se une a la United Amateur Press Association, invitado por su presidente Edward Dass, quien había observado atentamente la escritura de Lovecraft en una polémica discusión en la revista Argosy, en la cual demostró sus dotes argumentativas. Finalmente, su madre muere en 1921 y luego de un breve periodo de depresión y tristeza, Lovecraft se anima a viajar a Boston para participar, en este caso, de una convención de escritores aficionados. Allí conoce a una mujer de origen judío-ucraniana llamada Sonia Green, la cual se ve atraída intelectualmente por aquel extraño, flaco, pálido y poco expresivo joven Lovecraft. En 3 años deciden casarse y mudarse juntos a la bulliciosa ciudad de Nueva York. Allí, la realidad material de la pareja
dejará grietas difíciles de reparar con amor intelectual, y el ocaso de su amor llegará 2 años más tarde a través de la separación. La necesidad de empleo en una ciudad cosmopolita lo llevó a sostener posturas extremas contra la inmigración en los Estados Unidos. Algunos estudiosos consideran que sus opiniones políticas en un primer momento fueron cercanas al fascismo xenofóbico y racista, las cuales revelará en algunas cartas y en pocos párrafos de su obra. Todo esto no era extraño en el contexto político de la década de 1920 en los Estados Unidos, en ese Estados Unidos de la primera posguerra, que se había inclinado por una postura aislacionista y restrictiva tras la victoria republicana de 1920. Durante esa década, las leyes aprobadas por el Congreso en las administraciones republicanas restringían la inmigración, reducían las cuotas de inmigrantes para el este y sur europeo y prohibía el arribo de varias nacionalidades asiáticas a suelo norteamericano. Los defensores de la ley de inmigración de 1924 buscaron preservar la homogeneidad étnica e identitaria de los estadounidenses. El debate sobre la cuestión estuvo inflamado por intensas expresiones racistas y xenofóbicas en nombre de la identidad y los valores estadounidenses. En ese fervoroso contexto, y no en otro, es que debemos entender las opiniones literarias y epistolares de Lovecraft. Y más aún cuando el senador David Reed sostenía públicamente que la mayoría de los inmigrantes de Europa del Sur y del Este eran católicos o judíos que llegaban enfermos y hambrientos, incapaces de contribuir a la economía estadounidense e incapaces también de adquirir su cultura. En este escenario resurgirá con fuerza el Ku Klux Klan, la intolerancia, el racismo y la xenofobia. Con el paso de los años y tras la crisis de 1929, Lovecraft irá abandonando dichas posturas, declarándose incluso a favor de un socialismo moderado y partidario del New Deal del demócrata Franklin Delano Roosevelt. Esto último no borrará su íntima convicción de superioridad de los blancos anglosajones sobre negros y otros grupos extranjeros. Después de la ruptura con Sonia, permaneció poco tiempo en lo que él consideraba la insoportable Nueva York. Comenzó a corregir y a escribir por encargo para otros autores que le pagarían de manera poco generosa por su trabajo. Fruto del intercambio epistolar con muchos nobles y escritores norteamericanos, es que surgirá el llamado Círculo de Lovecraft, de los cuales destacamos a Robert Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith y August Derleth, entre otros. Todos ellos compartían la pasión por la escritura, la obra abierta, las opiniones, ideas y conceptos del universo Lovecraftianos, que darán forma de manera conjunta a los llamados mitos de Cthulhu. A pesar de la soledad, las necesidades económicas y la frustración personal por no alcanzar el reconocimiento por su trabajo, a mediados de la década de 1920 y hasta su prematura muerte en 1937, comienza el periodo más fructífero de la producción literaria de Lovecraft. Allí se gestaron sus obras más importantes, sobre todo de horror cósmico, entre las que destacamos La llamada de Cthulhu, El caso de Charles Dexter Ward y el extenso cuento titulado En las montañas de la locura. Su obra narrativa es una mezcla de influencias góticas, paisajes oníricos, angustias, pesadillas y horror a lo desconocido. Allí desarrollará sus principales preocupaciones literarias con un eje temático que versará sobre conocimientos prohibidos, seres extraterrestres, la culpa atávica y el inevitable destino, entre otros. Incorpora influencias directas de sus lecturas, sobre todo del estadounidense Edgar Allan Poe, del inglés Lord Dunsany y del galés Arthur Machen, a las cuales debemos sumar las tradiciones y el paisaje de Nueva Inglaterra, que será transformado oníricamente en un espacio fantástico para sus relatos. La originalidad de la obra de Lovecraft radica en la creación de una engorrosa mitología y cosmogonía monstruosa que se revela a lo largo de sus textos. La mitología Lovecraftiana surgirá gradualmente entre las décadas de 1920 y 1930
en momentos de crisis personales y existenciales de Lovecraft. Seres cósmicos, multidimensionales, divinidades horrendas, libros malditos como el Necronomicron y manuscritos arcanos como los Narcóticos darán sentido a la agónica y pesimista existencia del escritor de Providence. Además de una adjetivación excesiva, encontraremos en su escritura una amplia riqueza imaginativa, con descripciones vívidas, escenarios reales o fantásticos, atmósferas inquietantes y la certeza de un universo plagado de fuerzas que los humanos no podemos entender. Un mundo habitado desde tiempos inmemoriales por una raza antigua que fue expulsada de nuestro planeta por otros seres cósmicos que están esperando en las oscuras y horrendas profundidades el momento para recuperar el mundo perdido. Tristemente, el reconocimiento de su trabajo llegó luego de su muerte. En vida sobrevivía con magros ingresos aportados por su trabajo como escritor fantasma y por la venta de sus cuentos a algunas publicaciones y revistas baratas de pulp magazines y de baja calidad material, como son, en su caso, Weird Tales, Analog Science Fiction o Amazing Stories, todas ellas de distribución masiva y popular. Su obra es un reflejo de sus pesares, agonías, soledades y ficciones literarias. Murió en la pobreza y en la miseria del anonimato en la misma ciudad que lo vio nacer un 15 de marzo de 1937. 2 años después de su muerte, su amigo de correspondencia, August Derleth, con el editor Donald Wandrei, deciden fundar la editorial Arkham House para publicar y difundir la obra del fallecido maestro de Providence. Desde la oscura muerte liberadora de tribulaciones, observará en el éxito póstumo modificaciones, categorizaciones e interpretaciones dadas a su creación por quienes recogieron su legado. Muchos seguidores, estudiosos y críticos de la obra de Lovecraft sostienen que las ediciones de Arkham House fueron agrandadas con relatos inéditos, de dudosa autenticidad, de dudosa calidad, incluso con borradores y apuntes que fueron completados con la pluma de August Derleth y presentados como colaboraciones entre Derleth y Lovecraft. Quizás su antiguo amigo epistolar pudo olvidarse de las líneas más importantes del ya fallecido Lovecraft. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede llegar a morir. Bien amigos, muchas gracias por haber llegado hasta acá, al fin de este primer video sobre Howard Phillips Lovecraft. Si no han leído al autor, espero convencerlos a todos ustedes de que lo hagan. Y si lo han leído y lo conocen, espero que el video les haya aportado algo, un granito de arena más para entender al maestro de Providence. Comentarles también e invitarlos a nuestros próximos videos que van a ser en conjunto por videoconferencia con profesores de literatura que nos van a ayudar a analizar de manera técnica la obra de Lovecraft. Así que los espero en las próximas entregas aquí en este canal. Muy bien amigos, gracias por haber llegado hasta acá, por haber prestado atención a este video. Nos estamos viendo en próximos videos aquí en este canal Encuentro de Divulgación.